Hola, buenas noches y bienvenido una vez más a Pergaminos de Medianoche. Vamos a encontrar ese lugar de calma, ¿de acuerdo? Deja que las tensiones del día se disuelvan, que el ruido del mundo se convierta en un murmullo lejano. Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen. La historia que vamos a compartir esta noche es una de las más grandes jamás contadas. Es la saga de un rey que fue muchas cosas a la vez: un pastor, un poeta, un guerrero, un fugitivo, un pecador, y sobre todo un hombre conforme al corazón de Dios. Esta es la historia completa del rey David. Seguiremos sus pasos desde los campos de Belén hasta los pasillos del palacio, desde la victoria contra un gigante hasta la huida por su propia vida. Veremos sus más grandes triunfos y sus más dolorosas caídas. Es un relato profundamente humano sobre el coraje, la amistad, la traición y la gracia infinita de un Dios que nunca suelta a los suyos. Si sientes que este viaje es para ti, si buscas un refugio en la calma de estos relatos, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que estas historias de paz puedan encontrar a otros que también las necesitan. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país y en qué rincón del mundo estás escuchando esta noche. Es una profunda bendición saber cuán lejos viajan estas palabras. Ahora sí, cierra los ojos, respira hondo y acompáñame a la antigua tierra de Israel, a un tiempo de reyes y profetas. Nuestra historia no comienza con David, sino con el hombre que llevaba la corona antes que él, el rey Saúl. Saúl había sido la respuesta de Dios a la petición de Israel de tener un rey como las demás naciones. Era alto, imponente, un líder nato a los ojos de los hombres. Y al principio, las cosas fueron bien. Pero el poder tiene una forma de revelar lo que hay en el corazón, y el corazón de Saúl comenzó a desviarse. En dos ocasiones cruciales desobedeció directamente las órdenes de Dios dadas a través del profeta Samuel. Primero ofreció un sacrificio que no le correspondía, usurpando el papel del sacerdote por impaciencia. Después, en una guerra contra los amalecitas, perdonó la vida al rey enemigo y se quedó con lo mejor del botín, cuando la orden había sido de destrucción total. La paz en Israel era frágil. Sus enemigos perennes, los filisteos, volvieron a reunir a sus ejércitos para la guerra. Acamparon en una ladera de una montaña, y el ejército de Saúl acampó en la ladera de enfrente. Entre ellos, se extendía un valle ancho y profundo, el valle de Ela. Durante semanas, los dos ejércitos permanecieron en un punto muerto, mirándose con hostilidad, ninguno dispuesto a arriesgarse a un ataque a gran escala en el terreno desfavorable del valle. Pero los filisteos tenían un arma secreta, una táctica de guerra psicológica diseñada para sembrar el terror y quebrar la moral de sus enemigos. Cada mañana y cada tarde, de entre sus filas emergía un campeón. Pero no era un campeón cualquiera, era un gigante. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. La Biblia nos da una descripción detallada que nos permite sentir el pavor que inspiraba. Medía más de 9 pies de altura, casi 3 metros. Su armadura era un espectáculo de poderío militar. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla de bronce que pesaba más de 125 libras, casi 60 kilos, y grebas de bronce en sus piernas. Su arma principal era una jabalina de bronce, pero su lanza era monstruosa. El asta era tan gruesa como el rodillo de un telar, y solo la punta de hierro de la lanza pesaba más de 15 libras, unos 7 kilos. Delante de él, caminaba un escudero llevando su enorme escudo. Goliat no era solo un soldado, era un monstruo, una máquina de guerra andante, y su voz era tan aterradora como su apariencia. Se paraba en el valle y gritaba al ejército de Israel, su voz resonando en las colinas: ¿Para qué habéis salido a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y luego,
la burla, el desafío directo no solo a Israel, sino a su Dios. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La reacción del ejército israelita fue de puro terror. La Escritura dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del gigante, se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey mismo, que había sido elegido por ser el hombre más alto de Israel, estaba paralizado por el miedo. Durante 40 días, esta escena se repitió. Cada mañana, cada tarde, Goliat salía y lanzaba su desafío. Y cada mañana y cada tarde, el ejército de la nación escogida por Dios se encogía de miedo. Su fe se había evaporado. Su coraje se había desvanecido. Estaban completamente desmoralizados. Mientras tanto en Belén la vida seguía. Isaí, preocupado por sus 3 hijos mayores que estaban en el ejército, decidió enviar al más joven David a llevarles provisiones y a traer noticias de cómo estaban. Así que David, obediente, dejó las ovejas al cuidado de otro, tomó el grano tostado, los panes y los quesos, y se dirigió al campamento. Llegó justo en el momento en que el ejército se preparaba para la batalla, lanzando el grito de guerra. Pero era un grito vacío, una demostración sin convicción. David encontró a sus hermanos, y mientras hablaba con ellos, de repente la tierra pareció temblar. Goliat, el gigante, salió una vez más a repetir su desafío diario, y David vio con sus propios ojos cómo los soldados de Israel, al verlo, retrocedían llenos de pavor. David escuchó a los soldados hablar entre ellos. ¿Habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una gran recompensa, pero nadie se atrevía a reclamarla. Pero David oyó algo más en las palabras de Goliat. Oyó una blasfemia, y en su corazón de pastor, que conocía la grandeza y el poder del Dios de Israel, se encendió una indignación justa. Se volvió a los soldados y preguntó, con una incredulidad genuina, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense en su lenguaje. Los soldados veían a un gigante aterrador. David veía a un filisteo incircunciso, un hombre fuera del pacto, un don nadie, desafiando no a un ejército, sino al mismísimo Dios viviente. Su perspectiva era radicalmente diferente. Su fe le permitía ver la situación desde el punto de vista del cielo. Su hermano mayor, Eliab, al oírlo hablar se enfadó. La envidia que probablemente sintió en la unción resurgió. ¿Para qué has descendido acá?, le espetó. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David, sin dejarse intimidar, simplemente respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto una causa justa? Las palabras de David, llenas de fe y coraje, llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a buscarlo. Imaginen la escena: el rey, alto y atormentado, mirando al joven pastor. ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él?, le dijo Saúl, con el tono de un adulto cansado hablando con un niño ingenuo. Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió con la calma y la confianza de alguien que sabe de lo que habla. No argumentó con teología, sino con su propia experiencia. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, comenzó, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Esta no era la charla de un fanfarrón, era el testimonio de un pastor fiel que arriesgaba su vida por sus ovejas. Y luego conectó esa experiencia con el desafío que tenía por delante. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Su confianza no estaba en sí mismo,
sino en el Dios que ya le había demostrado su poder y su fidelidad en el campo. Las palabras de David, llenas de una fe tan pura y tan probada, debieron conmover algo en el alma de Saúl. «Ve y Jehová esté contigo», le dijo. Y entonces, en un intento de ayudar, Saúl vistió a David con su propia armadura real, un casco de bronce y una coraza. Pero la armadura era demasiado grande y pesada. David, después de intentar caminar con ella, se la quitó. «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». David no iba a luchar la batalla de Saúl con las armas de Saúl. Iba a luchar la batalla de Dios con las armas que Dios le había dado. Tomó su cayado de pastor en su mano, fue al arroyo y escogió 5 piedras lisas, las que un pastor usaría para guiar a su rebaño o para ahuyentar a los depredadores. Las puso en su zurrón de pastor, y con su honda en la mano, un arma simple pero que en manos expertas podía ser letal, avanzó hacia el gigante. Goliat, al verlo acercarse, lo miró con desprecio. Vio a un muchacho rubio, de buen parecer, no a un guerrero. «Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos», rugió, y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo». La respuesta de David es uno de los discursos de fe más poderosos de la historia. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina», gritó, su voz joven y clara resonando en el valle. «Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos». Enfurecido, Goliat se abalanzó sobre él, y David, en lugar de retroceder, corrió hacia la línea de batalla para encontrarse con el gigante. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la puso en su honda, y con un movimiento rápido y certero, la lanzó. La piedra voló por el aire, un pequeño misil de fe, y dio en el único punto vulnerable del gigante, su frente, justo debajo del casco. La piedra se le clavó en la frente, y el gran Goliat, el terror de Israel, se tambaleó por un momento, y luego se desplomó, cayendo de bruces sobre la tierra con un estruendo que sacudió el valle. David corrió, se paró sobre el cuerpo del gigante, tomó la propia espada de Goliat, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había caído, el pánico se apoderó de ellos. Dieron media vuelta y huyeron. Y el ejército de Israel, que había estado paralizado por el miedo durante 40 días, de repente encontró su coraje. Lanzando un grito de guerra, persiguieron a los filisteos, obteniendo una victoria aplastante. Ese día, un pastorcillo de Belén no solo mató a un gigante, cambió el curso de una guerra, salvó el honor de una nación. Y lo más importante, le recordó a Israel que su fuerza no residía en sus ejércitos, ni en sus reyes, sino en su fe en el Dios viviente. David, el rey ungido, había hecho su debut en el escenario de la historia, y nada volvería a ser igual. La victoria sobre Goliat catapultó a David de la oscuridad a la fama nacional. Cuando el ejército regresaba triunfante, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con panderos, cantos y danzas. Y mientras celebraban, cantaban una canción que se haría famosa: «Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000». Esta simple copla, nacida de la alegría popular, fue como veneno en los oídos del rey Saúl. «A David le dieron 10.000, y a mí 1.000», se dijo. «No le falta más que el reino». Y la Biblia dice que desde aquel día en adelante, Saúl no miró con buenos ojos a David. La semilla de los celos, regada por su inseguridad y el tormento de su espíritu, comenzó a crecer en su corazón como una mala hierba. A pesar de ello, David fue integrado en la corte de forma permanente.
Se convirtió en un comandante militar, y su éxito en cada misión que Saúl le encomendaba era extraordinario. Era prudente, valiente y amado por todo el pueblo, y también por los siervos de Saúl. Su popularidad crecía día a día, y cada victoria suya era una nueva espina en el corazón del rey. La paranoia de Saúl se convirtió en una furia asesina. Un día, mientras David tocaba el arpa para calmarlo, como solía hacer, el espíritu malo vino sobre el rey con una fuerza terrible. Saúl, con una lanza en la mano, la arrojó directamente a David, con la intención de clavarlo en la pared. David, ágil y quizás advertido por un instinto divino, lo esquivó, no una, sino 2 veces. El hombre que había enfrentado a un gigante ahora, tenía que esquivar las lanzas del propio rey al que servía. Fue en este tiempo de creciente peligro que David forjó la amistad más profunda de su vida. Jonatán, el hijo de Saúl y heredero al trono, amó a David como a sí mismo. Vio en él no a un rival, sino a un alma gemela, un hombre de fe y coraje. Hicieron un pacto, un juramento de amistad eterna. Jonatán se quitó su manto real, su espada, su arco y su cinturón, y se los dio a David. Era un acto simbólico de un poder inmenso. El príncipe heredero estaba, en esencia, reconociendo que el futuro del reino pertenecía a su amigo el pastor. Esta amistad sería el ancla de David en los años oscuros que estaban por venir, una prueba de que incluso en la casa de su enemigo, Dios podía proveerle un amor y una lealtad incondicionales. La situación en el palacio de Saúl se volvió insostenible. El amor del pueblo por David y el odio del rey hacia él crecían en igual medida. Cada éxito militar de David, cada canción que el pueblo cantaba en su honor, alimentaba la paranoia asesina de Saúl. David se dio cuenta de que su vida corría un peligro constante. Ya no podía confiar en su habilidad para esquivar lanzas. Tenía que huir. Su escape fue una serie de episodios tensos y desesperados. Primero, con la ayuda de su amado amigo Jonatán, quien confirmó que la intención de su padre era, en efecto, matarlo. Su despedida fue una de las escenas más emotivas de la Biblia. 2 amigos jurándose lealtad eterna, sabiendo que probablemente no volverían a verse. Luego, con la ayuda de su esposa Mical, la hija de Saúl, quien lo descolgó por una ventana por la noche y engañó a los guardias de su padre con un ídolo en la cama. David se convirtió en un fugitivo, un paria, el hombre más buscado del reino. Huyó a Nob, a ver al sacerdote Ahimelech, y en su desesperación, mintió para conseguir pan sagrado y la espada de Goliat. Este acto tendría consecuencias terribles, ya que Saúl, al enterarse, masacraría a todos los sacerdotes de Nob en un acto de locura paranoica. Desde allí, David huyó a la tierra de sus enemigos, a Gat, la ciudad natal de Goliat. Pero fue reconocido, y para salvar su vida, tuvo que fingir estar loco, babeando y arañando las puertas de la ciudad como un animal. Imaginen la humillación para el gran héroe de Israel, el matador de gigantes, tener que rebajarse de esa manera. Finalmente, encontró refugio en la cueva de Adulam, y fue allí donde su situación comenzó a cambiar. No estaba solo. La noticia de su paradero se extendió, y la gente comenzó a acudir a él. Pero no eran la élite de Israel. La Biblia los describe como todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Eran los marginados, los descontentos, los que no tenían nada que perder. Y David se convirtió en su capitán. Unos 400 hombres al principio. El rey ungido de Israel era ahora el líder de una banda de forajidos. Los años que David pasó en el desierto fueron su verdadera forja, el periodo en que Dios lo moldeó de un joven héroe a un rey sabio y compasivo. La vida era dura, siempre en movimiento, escondiéndose en cuevas, en bosques, en las áridas colinas del desierto de Judá. Saúl lo perseguía sin descanso con sus mejores soldados,
obsesionado con eliminar a su rival. Fue durante este tiempo que ocurrieron dos de los episodios más reveladores del carácter de David. Dos pruebas que demostrarían por qué Dios lo había elegido. En dos ocasiones distintas, tuvo la oportunidad perfecta para matar a Saúl y tomar el trono que legítimamente le pertenecía. La primera fue en una cueva en Engadi. David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de la cueva, y Saúl, sin saber que estaban allí, entró en la misma cueva para cubrir sus pies, es decir, para hacer sus necesidades. Estaba completamente vulnerable. Los hombres de David lo vieron como una señal de Dios. He aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Le susurraron con excitación. Era la oportunidad perfecta. Un golpe rápido y la persecución habría terminado. Pero David, en un acto de increíble autocontrol y reverencia, se negó. Se acercó sigilosamente a Saúl, y en lugar de matarlo, cortó un trozo del borde de su manto. Incluso este acto le pesó en la conciencia. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Les dijo a sus hombres, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David entendía algo que sus hombres no. Entendía que aunque Saúl era su enemigo, seguía siendo el rey que Dios había instituido. Quitarle la vida sería usurpar la autoridad de Dios. David estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios, por muy largo y doloroso que fuera. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde la distancia, mostrándole el trozo de su manto como prueba de que había perdonado su vida. Saúl por un momento se quebró, lloró y reconoció la justicia de David, pero su arrepentimiento fue breve. Su paranoia pronto volvió a apoderarse de él. La segunda oportunidad fue aún más dramática. En el desierto de Zif, Saúl acampaba con 3000 de sus mejores soldados. Por la noche, David y uno de sus valientes, Abisai, se infiltraron en el campamento enemigo. Encontraron a Saúl durmiendo profundamente en el centro del campamento, su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza. Todos sus guardias estaban dormidos. Abisai, un guerrero feroz, vio la oportunidad de nuevo. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, le susurró a David. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo. Era una solución rápida y definitiva. Pero una vez más, David se negó. No lo mates, dijo, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Su principio era inquebrantable. En lugar de tomar la vida de Saúl, tomaron su lanza y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza. Se retiraron a una colina lejana y desde allí, David gritó, despertando al campamento y avergonzando a Abner, el general de Saúl, por no haber protegido a su rey. Volvió a demostrarle a Saúl que no buscaba venganza sino justicia. Estos años en el desierto no solo probaron su carácter, también le enseñaron a ser un líder. Tenía que alimentar a sus hombres, mantener la moral, impartir justicia entre ellos. Aprendió a depender de Dios para su provisión diaria y su protección. Y también cometió errores. Hubo un incidente con un hombre rico y necio llamado Nabal, que se negó a dar provisiones a David y sus hombres. David, enfurecido, se dispuso a masacrar a Nabal y a toda su casa, pero fue detenido por la sabiduría de Abigail, la esposa de Nabal, quien salió a su encuentro con regalos y palabras de una prudencia exquisita, recordándole que no manchara sus manos con sangre inocente. David, al escucharla, reconoció su pecado y bendijo a Abigail por haberlo salvado de cometer una gran maldad. Este episodio demostró que a pesar de su gran fe, David seguía siendo humano, propenso a la ira, pero también lo suficientemente humilde como para escuchar la corrección y cambiar de rumbo. Finalmente, el largo y trágico reinado de Saúl llegó a su fin, no a manos de David, sino en el campo de batalla, tal como David había predicho que Dios se encargaría.
En una batalla desastrosa contra los filisteos en el monte Gilboa, el ejército de Israel fue derrotado. Los 3 hijos de Saúl, incluido el amado Jonatán, murieron en la batalla, y Saúl, gravemente herido y para evitar ser capturado y torturado por sus enemigos, se quitó la vida cayendo sobre su propia espada. La noticia de sus muertes llegó a David en Siclag. Una malecita vino, jactándose de haber matado a Saúl a petición del rey herido. David, en lugar de regocijarse por la muerte de su perseguidor, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y luego ordenó la ejecución de la malecita por atreverse a levantar la mano contra el ungido del Señor. El dolor de David era genuino y profundo, y lo expresó en una de las elegías más hermosas jamás escritas, el lamento por Saúl y Jonatán. Lloró por Saúl, el rey caído, pero su dolor más agudo fue por su amigo del alma. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, cantó, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Con la muerte de Saúl, una era había terminado. Los largos y duros años de David como fugitivo habían llegado a su fin. El camino hacia el trono estaba finalmente abierto, pero no sería un camino fácil. El reino estaba fracturado, el ejército desmoralizado y el futuro era incierto. El pastor había sido ungido, el héroe había sido probado, el fugitivo había sobrevivido. Ahora, era el momento de que el rey comenzara a reinar. La muerte de Saúl no significó una transición automática al poder para David. El reino estaba dividido. Los hombres de su propia tribu, Judá, vinieron a Hebrón y lo ungieron como su rey. Pero el resto de Israel, bajo la influencia de Abner, el general de Saúl, coronó a Isboset, el hijo sobreviviente de Saúl. Durante 7 años y medio, una guerra civil latente se libró entre la casa de Saúl y la casa de David. Fue un período sangriento y doloroso, de hermano contra hermano. Pero la Biblia dice que David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Finalmente, a través de una serie de intrigas y traiciones, que incluyeron el asesinato de Abner por parte de Joab, el vengativo general de David y el asesinato del propio Isboset, por 2 de sus capitanes, la casa de Saúl se desmoronó. Entonces, todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón. He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, le dijeron, reconociendo su liderazgo y su llamado divino. Y allí, a los 37 años, David fue ungido rey sobre todo Israel. Su primer acto como rey unificado fue una proeza militar y política de genialidad. Conquistó la fortaleza de Jebús, una ciudad cananea que se encontraba en una cresta estratégica entre las tribus del norte y del sur. Ningún rey israelita había podido tomarla, pero David lo hizo entrando a través de un túnel de agua, y la renombró Jerusalén, la ciudad de David. Se convirtió en su capital personal, una ciudad neutral que no pertenecía a ninguna tribu en particular, unificando así políticamente al reino. David estableció su reino con sabiduría y justicia. Derrotó a los filisteos de una vez por todas, asegurando las fronteras de Israel. Hizo alianzas con reinos vecinos, y su corazón anhelaba traer el centro espiritual de Israel a su nueva capital. Así que organizó una gran procesión para traer el arca del pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, a Jerusalén. El primer intento fue un desastre. Transportaron el arca en un carro nuevo, una práctica filistea, en lugar de llevarla sobre los hombros de los levitas como la ley de Moisés ordenaba. En un momento, los bueyes tropezaron, y un hombre llamado extendió la mano para sujetar el arca y evitar que cayera. Al instante, murió. La santidad de Dios era algo temible. David, asustado y enojado, detuvo la procesión. Pero meses después, habiendo aprendido la lección de que las cosas de Dios deben hacerse a la manera de Dios, organizó un segundo intento. Esta vez,
Siguió las instrucciones al pie de la letra, y la procesión fue una de las mayores celebraciones de la historia de Israel. David, el rey poderoso, se despojó de sus vestiduras reales, y danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, vestido solo con un efod de lino, la vestimenta de un sacerdote. Su esposa Mical lo despreció en su corazón por actuar de una manera tan poco digna de un rey. Pero a David no le importaba. Su alegría y su adoración eran tan desinhibidas, tan puras, que no le importaba lo que los demás pensaran. Fue delante de Jehová, le dijo, quien me eligió. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Este era David en su máxima expresión, un rey con el corazón de un adorador, con el arca en Jerusalén, el reino en paz y su palacio de cedro terminado. David tuvo un pensamiento piadoso. Yo habito en casa de cedro, le dijo al profeta Natán, y el arca de Dios está entre cortinas. Quería construir un templo permanente para Dios, pero esa noche, Dios le habló a Natán con un mensaje para David. Dios no necesitaba una casa hecha por manos humanas. En cambio, era Dios quien le construiría una casa a David, una dinastía que duraría para siempre. Y cuando tus días sean cumplidos, yo estableceré a tu descendiente después de ti. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este fue el pacto davídico, la promesa más significativa del Antiguo Testamento después del pacto con Abraham. Era una promesa de gracia incondicional, la garantía de que un descendiente de David siempre se sentaría en el trono, una promesa que finalmente encontraría su cumplimiento último en el Mesías, Jesús, el Hijo de David. David estaba en la cima de su vida. Era amado por su pueblo, bendecido por Dios con un futuro asegurado. Parecía que nada podía salir mal, y es precisamente en la cima del éxito donde a menudo se encuentra el mayor peligro. La Biblia lo enmarca con una frase ominosa. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Pero David se quedó en Jerusalén. El rey guerrero, que debería haber estado en el campo de batalla con sus hombres, se tomó un descanso, y en ese tiempo de ocio, la tentación encontró una puerta abierta. Una tarde, después de su siesta, David paseaba por la azotea de su palacio, y desde allí, vio a una mujer de una belleza extraordinaria bañándose. Su nombre era Betsabé, y era la esposa de uno de sus soldados más leales, Urías elitita, que en ese mismo momento estaba en el frente de batalla. En lugar de apartar la vista y huir de la tentación, David la alimentó, preguntó por ella, y a pesar de saber que era una mujer casada, la mandó a buscar y se acostó con ella. Fue un acto de abuso de poder, un momento en que el rey usó su autoridad, no para proteger a sus súbditos, sino para satisfacer sus propios deseos. Las consecuencias no tardaron en llegar. Betsabé le envió un mensaje corto y devastador. Estoy encinta. El pánico debió apoderarse de David. Su pecado de lujuria ahora se convertiría en un escándalo público, y comenzó a maquinar para cubrir su rastro. Su plan era traer a Urías del frente de batalla, con la esperanza de que se acostara con su esposa, y así la paternidad del niño pareciera legítima. Pero Urías era un hombre de un honor y una lealtad inquebrantables. Cuando llegó a Jerusalén, se negó a ir a su casa. El arca, e Israel y Judá están bajo tiendas, le dijo a David, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo abierto acampan. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. La integridad de Urías era un espejo que reflejaba la propia corrupción de David. El rey lo emborrachó, pero ni aun así Urías fue a su casa. El plan de David había fracasado, y desesperado, recurrió al pecado final y más oscuro.
escribió una carta a su general Joab, una sentencia de muerte para el hombre que estaba tratando de proteger su propio honor. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y le dio la carta al propio Urías para que se la llevara a Joab. Joab obedeció. Urías elitita, el soldado leal, fue asesinado por orden del rey al que servía tan fielmente. Después de que Betsabé guardara el luto correspondiente, David la trajo a su palacio y la tomó por mujer. A los ojos del mundo, el asunto estaba resuelto. La Biblia añade una frase escalofriante: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pasó el tiempo, el niño nació, y David quizás pensó que se había salido con la suya. Pero Dios envió al profeta Natán. Natán no lo confrontó con una acusación directa. En cambio le contó una historia, una parábola. Había dos hombres en una ciudad. Comenzó uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y era como una hija para él. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, y la preparó para el que había venido a él. La ira de David se encendió. La injusticia de la historia lo ofendió profundamente. Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, declaró, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Y entonces Natán, mirándolo fijamente a los ojos, pronunció las palabras más devastadoras que David jamás escucharía. Tú eres aquel hombre. El profeta entonces le expuso su pecado, no desde la perspectiva de la ley humana, sino desde la perspectiva de la gracia de Dios. Le recordó cómo Dios lo había tomado del redil, lo había ungido rey, lo había librado de Saúl y le había dado todo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y luego la sentencia: el perdón estaría disponible, pero las consecuencias serían inevitables y dolorosas, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. El niño que te ha nacido ciertamente morirá. El velo de autoengaño de David se rasgó, y en ese momento de devastadora claridad, no puso excusas, no culpó a nadie, simplemente dijo: pequé contra Jehová. La respuesta de David a su confrontación es lo que en última instancia lo define como un hombre conforme al corazón de Dios. Su arrepentimiento fue inmediato, profundo y sin reservas. El Salmo 51 es el registro de su corazón quebrantado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero tal como Dios había dicho, las consecuencias se desarrollaron durante el resto de su vida. El niño que le nació de Betsabé murió, y la espada, la violencia y la traición entraron en su propia casa. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Su hijo Absalón, en venganza, asesinó a Amnón, y luego lideró una rebelión masiva que casi le cuesta a David el trono y la vida, obligándolo a huir de Jerusalén una vez más, esta vez de su propio hijo. La pena de David al enterarse de la muerte de Absalón es el lamento de un padre con el corazón destrozado. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. La vida de David, que había comenzado con una unción de gloria, y había alcanzado cimas de poder y piedad, terminó en una estela de dolor familiar y tragedia. Sin embargo, a través de todo ello, su corazón, aunque a menudo desviado y a veces terriblemente pecador, siempre volvía a su ancla, a su roca, a su Dios. Y así la historia de David no es la de un héroe perfecto,
Es la historia de un hombre real, con una fe inmensa y fallas igualmente inmensas. Es un recordatorio de que la grandeza a los ojos de Dios no reside en la ausencia de pecado, sino en la sinceridad del arrepentimiento. David, el pastor, el poeta, el guerrero y el rey, nos enseña que no importa cuán bajo caigamos, un corazón quebrantado y humillado es un sacrificio que Dios nunca desprecia. Su legado no es de perfección, sino de una gracia asombrosa, la misma que sostiene la historia entera de la Biblia. Es la gracia que transforma derrotas en testimonios, que toma los errores más profundos y los convierte en puertas hacia un propósito mayor. En David vemos cómo la fragilidad humana y la fidelidad divina se entrelazan en un relato que trasciende al hombre mismo. Su vida nos recuerda que no somos definidos por nuestras caídas, sino por cómo respondemos a ellas, que la verdadera grandeza no es nunca tropezar, sino volver a levantarse con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso al pensar en David no solo vemos al rey de Israel, sino al hombre que con todo y sus sombras, brilló bajo la luz de una gracia que nunca se agotó. Y esa es, quizás, la mayor lección de su historia, que lo que Dios mira no es la fuerza de nuestras manos, sino la verdad que habita en nuestro corazón.